Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Administración y Estrategia. Hoy vamos a trabajar la planeación estratégica. Está el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. En este modelo también se trata de esquematizar 5 aspectos que influyen en la marcha de un negocio. En primer lugar, quiénes son nuestros competidores actuales y cómo se lleva a cabo esa competencia, es muy alta, es muy baja. Los productos sustitutos, es decir, aquellos que sin ser iguales al producto que yo ofrezco, cumplen una función similar. Los proveedores, los clientes y la entrada posible de nuevos competidores. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sustitutos, estamos hablando de la amenaza de productos o servicios sustitutos, es decir, existen y si existen, ¿cómo son? Y si no existen, hay la posibilidad de que estos nuevamente entren al mercado. Proveedores, ¿qué tanto poder de negociación tienen los proveedores? ¿Qué tanto poder de negociación tienen los clientes? O sea, ¿qué tal capacidad tienen de influir en la marcha de la empresa? Y cuando hablamos de entradas potenciales es la amenaza de que nuevos competidores puedan jugar en el mercado. En el medio, ¿qué tan intensa es la competencia hoy que se encuentra en el mercado en el que me estoy desarrollando o en el que deseo entrar con mi negocio? Vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos. En primer lugar, vamos a ver la amenaza de nuevos competidores. ¿Quiénes son los competidores? Los competidores son aquellos que ofrecen los mismos productos o servicios que estoy ofreciendo yo. Entonces, cuando hablamos de amenaza de nuevos competidores, estamos refiriéndonos a posibles nuevas empresas que quieran ingresar a competir en una industria, ¿de acuerdo? Es decir, nuevas empresas que quieren iniciar operaciones en el mismo sector, en el mismo producto que yo estoy ofreciendo, producto o servicio. ¿Qué pasa cuando hay más competidores? Si ingresan más competidores a la industria, el atractivo de la industria disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque normalmente cuando entran nuevos competidores, no necesariamente el mercado crece. Entonces tenemos que repartirnos entre más empresas el mismo número de clientes. ¿Qué trae esto como efecto? Que cada uno nos va a tocar una parte menor. O sea, el nuevo que entra a jugar en el mercado le va a quitar clientes a alguno de los que ya está compitiendo, salvo que nos encontremos en un mercado de crecimiento y podemos entrar y conseguir clientes sin afectar al resto. Pero si bien no afectamos al resto respecto a la situación actual, en el fondo sí los estamos afectando. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de crecimiento a través del crecimiento del sector no puede ser aprovechada por los demás porque hay un jugador más. Bien, entonces, cuando hablamos de la amenaza de nuevos competidores, tenemos que analizar 2 cosas: las barreras de entrada y las barreras de salida. Es decir, qué tan fácil es iniciarme en este sector en el que me encuentro y qué tan fácil es salir. ¿Por qué? Porque si es muy fácil entrar, probablemente tenga muchos competidores entrando y comenzando a jugar en este mercado. Pero si también las barreras de salida son altas, hace que el problema se agudice más, porque además los que ya están jugando en el mercado y quieren salir no pueden hacerlo porque el costo de salida es extremadamente oneroso. Bien, cuando analizamos barreras de entrada, ¿qué podríamos tener como barreras de entrada? Por ejemplo, nos encontramos en un negocio en el que es relevante las economías de escala, es decir, que hay que tener un volumen importante de producción y de venta para poder conseguir una rentabilidad. ¿Por qué? Porque a mayor volumen el precio es menor. Si las economías de escala son parte del negocio en el que me encuentro, ahí tengo una barrera de entrada para nuevos competidores. También si mi producto es diferenciado, es decir, si yo he logrado construir este beneficio yugular relevante para mis consumidores. Entonces, mientras mi producto sea distinto a lo que puede ofrecer el resto y no me pueden copiar, también tendré una alta barrera de entrada. Podrán entrar muchos, pero no podrán conseguir los resultados porque mi producto es altamente diferenciado, distinto al resto. Si también el negocio en el que me encuentro requiere alta inversión, un alto nivel de capital, ¿no? Como sabemos, mientras mayor es la inversión que hay que realizar, pues es más difícil entrar al mercado. Acceso a los canales de distribución, las políticas del gobierno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos ponemos a analizar, leí en las noticias hace unos meses que se estaba autorizando el ingreso de un banco chino al Perú. Claro, ¿cada cuánto tiempo entra un nuevo banco al mercado? Es
no sucede todos los días. ¿Por qué? Porque tener un banco supone, en primer lugar, una inversión muy importante. Pero en segundo lugar, hay un marco regulatorio a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros, de fondos de pensiones, que tiene unos requisitos de regulación muy altos, muy exigentes, que hacen que no cualquiera pueda calificar para poder iniciar un banco, ¿no? Entonces, aquí claramente en ese sector las barreras de entrada son muy altas, no solo por el capital, sino también por la política del gobierno de supervisión y fiscalización. Después también debemos analizar las barreras de salida, los activos especializados, costos fijos de salida, es decir, si ya al retirarme del mercado, pues tengo que liquidar, por ejemplo, una planta con muchas maquinarias, entonces, o tengo una gran cantidad de trabajadores que debo liquidar, estos son costos fijos de salida que hacen difícil que deje el negocio en el que me encuentro, interrelaciones estratégicas y barreras emocionales que sobre todo ocurren en los negocios familiares, ¿no? Cuando hay que dejar un negocio familiar, el tema sentimental, pues entra a tallar en el panel de decisiones, porque claro, es la empresa que hizo el bisabuelo, estuvo el abuelo, estuvo el padre y al hijo le toca salir de ella, ¿no? Esto también se puede constituir en una barrera de salida y que hace que los jugadores se queden intentando mantenerse en el negocio y por tanto el número de competidores aumente. En segundo lugar, tenemos que analizar la amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos realizan la misma función que el producto que yo ofrezco, el producto de la industria, y limitan el potencial de esto. Cuanto más atractiva sea la relación precio-beneficio que ofrecen los sustitutos, este sería una mayor amenaza para la industria, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo del azúcar y la miel, ¿no? El azúcar lo utilizamos para poder endulzar nuestras bebidas, nuestros postres para cocinar, etcétera, pero para lo mismo yo puedo utilizar la miel. Habría que analizar aquí cuál es la relación precio-beneficio. Evidentemente la miel, un producto más natural, que cuida más nuestra salud, sin embargo, probablemente el precio sea mayor que el del azúcar, ¿no? Otro ejemplo claro de sustitutos es la mantequilla con la margarina, ¿de acuerdo? Los dos cumplen la misma función, tanto a efectos de poder acompañar el desayuno, utilizarlo para la cocina, para la repostería. La diferencia es que el precio de la margarina es menor, pero además a nivel de beneficio, la margarina, al ser un aceite vegetal, pues cuida mejor nuestra salud que la mantequilla. Después tenemos que analizar la tercera fuerza, que es el poder de negociación de los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son aquellos que me proporcionan los insumos para producir mi producto o brindar mi servicio, ¿de acuerdo? Entonces, son aquellos que abastecen a las empresas con materias primas u otros bienes que les permiten brindar el producto o servicio que han ofrecido a los clientes. Cuando el poder negociador del proveedor crece, disminuye la rentabilidad de la industria. ¿Por qué? Porque los insumos que el proveedor me da forman parte de mi proceso productivo, por tanto, de mi costo de producción. Si el proveedor tiene una alta capacidad de negociación donde puede fijar precios, lo que va haciendo es, a medida que el precio sube, pues hay un detrimento de los márgenes que la empresa tiene. ¿Cuándo puede tener más poder un proveedor? Si el bien que ofrece es limitado en el mercado, es decir, no hay muchos proveedores, o si también el producto que está ofreciendo es único o diferenciado o tiene altos costos de cambio. ¿Cómo se constituyen proveedores poderosos? Pues cuando son pocos y están concentrados que la industria, más concentrados que la industria a la que venden. Es decir, tengo pocos proveedores y muchos que me quieren comprar la materia prima que estoy ofreciendo. Y si el producto que ofrezco es único, hay un alto grado de diferenciación o tiene altos costos de cambio. Los altos costos de cambio normalmente estamos relacionados con procesos productivos en los que las maquinarias a veces están diseñadas y adaptadas para utilizar un tipo de suministros que solo vende un proveedor y eso hace que el proveedor se vuelva más poderoso, ¿no? Cuando hablamos de un proveedor poderoso, lo primero que se nos viene a la mente es a nivel de precio, ¿de acuerdo? O sea, que no sube el precio, pero también el proveedor puede expresar su poder a nivel de plazos de entrega, a nivel de calidad, a nivel de volúmenes de venta de los productos o servicios. Y esto va a condicionar, sin lugar a dudas, la marcha del proceso productivo de mi empresa y, por tanto, las ventas. En cuarto lugar, tenemos el poder negociador de los clientes.
Esto es lo mismo. ¿Quién es el cliente? El cliente es quien compra mi producto o servicio. Cuando el poder negociador de los clientes aumenta, el atractivo de la industria también disminuye. ¿Por qué? Porque ¿qué tratará el cliente? El cliente tratará de poner sus condiciones, es decir, va a tratar de pagar un precio menor, va a tratar de exigir mayor calidad, mejores plazos de entrega, etcétera. Entonces, los clientes fuerzan precios, exigen calidad y más servicios, haciendo que los competidores se enfrenten. Con respecto a los clientes, debemos mencionar que cuando los clientes están concentrados, es cuando tienen más poder. Es decir, si en mi empresa un cliente representa el 80% de las ventas, pues este cliente va a tener un alto poder de negociación sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si ese cliente deja de estar con nuestra empresa, perdemos el 80% del ingreso. ¿De acuerdo? No es relevante. Entonces, ese cliente, sabiendo eso, tiene la posibilidad de ponerme condiciones respecto a plazos, pedirme descuentos, pedirme mayor calidad, etcétera, que hace que su fuerza sobre la empresa sea mayor y que la empresa tenga que subordinar sus decisiones a estas exigencias de los clientes. Por eso es que el atractivo de la industria disminuye. Cuando hay bajo poder de negociación de los clientes, pues cuando son muchísimos, ¿no? O sea, a ver, intentemos ir los clientes a cambiar el precio, pues no lo sé, del arroz. Complicadísimo porque no somos un cliente que compra el 80% del arroz que se produce, somos millones de personas comprando fragmentadamente este producto de primera necesidad. Bien. Después también se evalúa dentro de las 5 fuerzas competitivas de Porter la intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. Es decir, se tiene que saber quiénes son los jugadores que están actualmente en el mercado y cómo son las relaciones entre ellos, cómo compiten, ¿de acuerdo? Es decir, están todas las empresas luchando por una posición dentro del mercado, es decir, todas quieren ser la mejor, todas quieren tener un mayor volumen de ventas y por tanto despliegan estrategias muy grandes de comerciales para poder conseguir este objetivo. Entre mayor es la rivalidad entre los competidores, si el producto no es diferenciado, pues cada vez el mercado se torna más complicado. ¿Por qué? Porque lo único modo que nos queda de competir en un mercado con muchos jugadores, con poca diferenciación, es a través del precio. ¿De acuerdo? Y cuando se compite a través de precio y son muchos, los comerciales denominan a este tipo de mercado que es un infierno competitivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos comienzan a afectar esta variable que al final va reduciendo los márgenes de la empresa, que incluso en algún momento podríamos llegar a estar trabajando en condiciones de pérdida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, por un tiempo, mantener esta situación, mientras que algunos de los competidores o jugadores del mercado va desapareciendo porque no puede soportar financieramente este modo de trabajo. Si competimos por precio en un infierno competitivo, ¿quién tendrá más posibilidades de seguir jugando? Pues aquel que tenga la espalda financiera más grande. Bien. La intensidad de la industria se debe a algunos factores. Los competidores son muchos de igual tamaño con el mismo poder. Aquí la competencia es muy alta. El ciclo de vida de la industria, cuando nos encontramos en la etapa de madurez o declive, es decir, que el mercado no crece, nuestro volumen de ventas se ha estancado y a la falta de innovación, pues nuestro producto comienza a disminuir su atractivo hacia el cliente. Cuando hay elevados costos de almacenamiento, claro, si el costo de almacenamiento es muy grande, yo necesito cuanto antes salir de los productos que tengo, porque probablemente me cueste más mantenerlo almacenado que venderlo a un precio menor. Y evidentemente la poca diferenciación del producto o servicio. La diferenciación es un aspecto importante mi producto o servicio que queramos brindar, porque en tanto nosotros podamos construir una diferenciación, podremos hacer que el cliente opte por nosotros porque encuentre en nuestro producto o servicio unas características que el resto no le ofrece. Y esto nos va generando una ventaja competitiva muy importante. Análisis FODA y Porter. Desde la perspectiva de Porter, un buen análisis FODA se inicia al examinar estas 5 fuerzas competitivas relevantes en el entorno de una organización. Esto proporciona un marco referencial para una evaluación más profunda de las fuerzas y debilidades internas de la organización, así como de las oportunidades y amenazas del ambiente externo. Esto es lo que mencionábamos. El análisis FODA con el análisis Porter son complementarios. Finalmente, se debe diseñar e implementar estrategias ad hoc
o seguir alguna de las estrategias genéricas que exploten la ventaja de la organización. Si no tienes una ventaja competitiva, no compites. Es decir, para comenzar un negocio y hacer lo mismo que hacen los demás, mejor no entremos a jugar. Necesitamos tener una ventaja competitiva, necesitamos ser buenos en algo, necesitamos tener una diferenciación para no ser una más de las que juegan en el mercado, sino ser el jugador que ofrece el mejor producto o servicio a los consumidores. ¿Qué limitaciones tiene este modelo de Porter? Pues dentro de las limitaciones tenemos que el modelo no contempla a todos los agentes que intervienen en la industria. Por ejemplo, organizaciones de consumidores, los grupos ecologistas o grupos de interés, el gobierno, etc. Estas variables están fuera del análisis de Porter, que se centra fundamentalmente en el cliente, en la competencia y en los proveedores. Bien, no todas las 5 fuerzas competitivas tienen igual importancia en el sector industrial. Es decir, probablemente podemos encontrar algún sector donde una de estas fuerzas pues, no tenga relevancia, de modo tal que incluso ni siquiera haga falta analizar.